Muchas gracias por esta generosa presentación. Para mí también es un honor, un privilegio estar con ustedes. No es la primera vez que estoy en esta universidad, esta gran universidad de Guadalajara. También he tenido exalumnos brillantes que están trabajando muy bien en este momento. Por lo tanto, para mí es un placer. Sé que hay muchos estudiantes. El futuro de las ciencias sociales está entre ellos. Y que he tenido muchos estudiantes, y los estudiantes de Guadalajara siempre se han caracterizado por su creatividad, por su inteligencia, por su curiosidad académica. Así que, qué placer estar con ustedes, ¿no? Para tratar de un tema sumamente difícil. Un tema que a mí me lleva un semestre entero de clase y no me es suficiente. Imagínense tener que condensar en una hora, digamos aquí, este tema del cambio global, que es uno de los temas más importantes en la sociología actual. En el campo de las ciencias sociales, bueno, y me voy a leer para no extralimitarme y para poder contener mi discurso, digamos así, no extralimitarme. Voy a tratar de seguir un texto que preparé especialmente para ustedes. Bueno, en el campo de las ciencias sociales, hablar de cambio implica referirse a un conjunto de procesos por lo que se pasa de un estado determinado de cosas, un estado determinado de la configuración de las relaciones sociales a otro nuevo y diferente. Estos procesos pueden clasificarse de diferente manera si se toman en cuenta variables como la amplitud del cambio, su escala, su ritmo o velocidad, su grado de radicalidad y su direccionalidad. Así que ya tengo todo un trabajo sobre lo que podríamos llamar la lógica del cambio, la lógica pragmática, que es muy interesante. No puedo desarrollar aquí, por supuesto. El autor en que me suelo basar para esto es nada menos que Georg Henrik von Reich, el gran lógico. Ustedes conocen von Reich. Que voy a tratar simplemente para decir esto, que los procesos de cambio y el paso de un estado de cosas a otro estado de cosas en un tiempo determinado, en función de actores sociales, de un actor social, o un conjunto de actores sociales que son los actores del cambio, en fin, y todo lo demás voy a tener que tratar. Basta con decir que estos procesos suelen clasificarse de diferentes maneras si se toman en cuenta la amplitud del cambio, su escala, su ritmo, su velocidad, etc. En nuestro caso, el calificativo global, cambio global, añade una precisión que tiene que ver con la amplitud y la escala geográfica en la que se visualizan los procesos de cambio. Se trata de lo que suele llamarse un cambio societal, abarcador de todas las dimensiones de la vida social, y todo esto observado a escala planetaria. Para nuestro propósito resulta útil distinguir dos modalidades posibles del cambio así definido, según el criterio de su mayor o menor grado de radicalidad. Una cosa es la transformación y otra cosa es la mutación o ruptura. La transformación se entiende como un proceso adaptativo y gradual que transcurre en la continuidad, sin afectar significativamente la estructura de un sistema. La mutación, en cambio, supone la alteración cualitativa del sistema, es decir, el paso de una estructura a otra. Aquí entraría, por ejemplo, la teoría de las revoluciones, que es un tema apasionante que desgraciadamente yo
no puedo tocar aquí porque entonces tenemos que continuar mañana y por un semestre entero, ¿no? La teoría de las revoluciones, hay teoría de las revoluciones latinoamericanas, una cosa sumamente apasionante, ¿no? Y que hace la distinción, por ejemplo, entre revoluciones políticas, que solamente implica el cambio de la estructura estatal, y las revoluciones sociales, sobre todo las de abajo, las que vienen de abajo, que implica una modificación de las estructuras de clase, digamos así, además de las estructuras estatales, pero todo esto lo vamos a dejar para alguna otra conferencia alguna vez. La teoría del cambio y del cambio revolucionario, donde hay autores, sociólogos, historiadores, sociólogos, historiadores, que son sumamente importantes en este campo, como Izquierda, Popol, una serie de autores. Así que esto vamos a dejar entre paréntesis. El cambio global ha interesado a las ciencias sociales desde sus inicios. Los clásicos de la sociología lo concibieron como un progresivo proceso de modernización de las sociedades perceptible en el largo plazo multisecular, y lo describieron como el tránsito de lo simple a lo complejo, del mito a la ciencia, de la comunidad tradicional a la sociedad contractual, técnica, ¿no? De la sociedad tradicional a la sociedad racional, burocratizada, de la solidaridad por semejanza a la solidaridad por interdependencia, Durkheim, de las sociedades precapitalistas a la sociedad capitalista burguesa, Marx, de la costumbre a la ley, y en fin, del particularismo al universalismo, Parsons, los famosos papeles variables de Parsons. De un modo general, se puede afirmar que en un primer momento el cambio global ha sido explicado en términos evolucionistas, siguiendo las huellas de autores de fines del siglo XIX como Herbert Spencer. Así que fines del siglo XIX, la época, digamos así, del evolucionismo, es decir, diríamos que la cultura incluso sociológica, era básicamente evolucionista, y que autores como Spencer, como Ludwig Henry Morgan, como Edward Gurney Taylor, el primer teórico de la cultura, Taylor, 1871, entre otros. Y en general, entre los clásicos, la evolución social se entiende como un proceso de cambio, entre los evolucionistas, un proceso de cambio que comporta una secuencia direccional. Las teorías evolucionistas, y solamente esto podría ser tema de una conferencia, las teorías evolucionistas, fueron ampliamente criticadas y entraron en receso durante las primeras décadas del siglo XX. Así que después de reinar a fines de la segunda mitad del siglo XIX, entraron en decadencia, fue una teoría muy criticada, etcétera, etcétera. Pero estas teorías resurgen con fuerza desde los años 1940, resurgen con autores de talla como Lenin White, Julian Stigmar, el de los pisos ecológicos, Gerard Lenski. Así que la teoría evolucionista de la clasificación social, y sobre todo tal como Parsons, quien acuñó el concepto de universales evolutivos, como por ejemplo la tecnología, que era para él universal evolutivo. Para explicarnos, Parsons trataba de explicar de esta manera los sucesivos estadios de adaptación evolutiva de las sociedades para mejorar sus niveles de eficiencia terminal o funcional,